Buenas, yo soy Sibelis Carmona, estudiante de la materia de selección de materiales, y hoy estaremos tratando la actividad número 4. El producto o pieza que me tocó fue la carcasa de una clavija, que coloquialmente se le llama enchufe macho. La descripción de mi caso es que la carcasa de una clavija o enchufe macho deben aislar la electricidad muy bien, siendo resistente al ambiente para que el contacto se mantenga en buenas condiciones, y tiene que ser suficientemente duro para resistir la abrasión y el desgaste. El motivo de la actividad es que hay que listar los atributos del material para que pueda desempeñarse adecuadamente, estableciendo como objetivo minimizar el precio del material. En mi capítulo es el 14 del libro, llamado Conductores, Aislantes y Dieléctricos. Como ya había dicho, mi producto es esta que se señala aquí con la flecha, que es una carcasa de una clavija o enchufe macho, que es la parte que tiene como función permitir una conexión eléctrica con la toma de corriente que se pueda manipular sin correr peligro, o sea, que se pueda manipular con seguridad. El primer paso de la metodología de Ashby es traducción. Aquí vamos a enlistar las relaciones de las características y las propiedades del material. Tiene que ser un buen aislante eléctrico. Esto se traduce a que tenga una baja conductividad eléctrica. Tiene que ser resistente al ambiente, dígase al agua, ácidos débiles y fuertes, a radiación ultravioleta. Y por último, tiene que ser suficientemente duro para resistir abrasión y desgaste. Realmente el desgaste es una propiedad que hay que abundar mucho, hay que hacer mucha investigación, y por eso no se va a tomar tanto en cuenta en esta actividad, pero sí vamos a calcular en base a la abrasión, la dureza, el módulo de Young y el límite elástico. Mis restricciones no negociables son el módulo de Young, que básicamente es para que nuestro material tenga una baja deformación unitaria, igual que el límite elástico, que tenga una correcta dureza, una resistencia a factores medioambientales. Tenemos que conocer cuál es la máxima y mínima temperatura de servicio de nuestro material, y tenemos que conocer cuál es la conductividad eléctrica de este material, porque como sabemos es un aislante y no podemos permitir que conduzca electricidad. Dentro de nuestras restricciones no negociables tenemos que el material sea reciclable, el precio y la producción eco-friendly. Nuestras variables libres serán el proceso de fabricación y la selección del material. Nuestro objetivo de manera general es aumentar su desempeño como aislante eléctrico con un menor costo. La segunda fase de la metodología de Ashby es el filtrado. Nuestro diseño a ser evaluado se escogió no un área total, sino un área de los laterales de nuestro producto, que tenía una base de 0.01 metros y una altura de 0.02 metros, dándome así un área de 0.0002 metros al cuadrado. El límite elástico. Para calcular el límite elástico, primero tenemos que saber cuál es la fuerza. Como la profesora siempre nos ha dicho, es mejor considerar casos extremos en los que el material pueda ser sometido. Entonces, en un caso de la vida diaria, bueno, al menos a mí me pasa, que realmente uno tiene el enchufe en el piso, la mayoría de las veces uno lo desconecta y lo deja ahí tirado, y ha pasado que uno lo pisa sin querer porque no lo ve o algo así. Entonces yo cogí ese caso extremo. Entonces para esto yo utilicé una altura promedio de 1.75 metros de una persona, y esta persona con esa altura tiene un peso de 85 kilogramos. Yo multipliqué esa masa por la gravedad, que me dio una fuerza de 833 newton. Entonces ahí procedemos a hacer el cálculo del límite elástico.
que es fuerza sobre área, y nos da un límite elástico de 4.165.000 pascales. Para el diseño de la carcasa del enchufe macho, necesitamos que el material sea rígido, por eso debemos calcular su módulo de Young, y yo cogí una deformación permitida de 0.2%. Dividimos el esfuerzo máximo y nos da un módulo de Young de 2.0825 gigapascales. Queremos que el material tenga una dureza adecuada, por esto calculamos su dureza, dividiendo el límite elástico entre 3.3 como se muestra en la fórmula. Esto nos dio un total de 1.26 megapascales, que convertidos a la dureza de Brinell es 4.3747, y convertido a la dureza de Vickers da un total de 4. Tenemos que conocer cuál es la máxima temperatura de servicio de nuestro producto. En mi caso, los enchufes deben ser adecuados para estar a temperatura ambiente a un mínimo de 50 grados Celsius. Y se desea que la mínima temperatura del material sea de menos 10 grados Celsius. La conductividad eléctrica realmente es una propiedad muy importante en esta actividad, ya que lo que estamos estudiando es un aislante eléctrico, por lo que debemos saber cuál es la máxima conductividad eléctrica que debe tener este material. Según Granta, como lo ven en la gráfica, la máxima conductividad eléctrica de los plásticos, que son los aislantes por excelencia, es de 1 elevado a la menos 6, y porque ya a partir de ahí los plásticos dejan de conducir electricidad, que es lo que buscamos. Aquí procedemos a introducir los datos en Granta. En Composition Overview, yo decidí que en la familia del material, escoger plásticos. Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, de estructura macromolecular que puede ser moldeada mediante calor o presión y cuyo componente principal es el carbono. Pero ¿por qué yo elegí plástico? Los plásticos son aislantes por excelencia, tienen excelentes propiedades eléctricas, que van desde el aislamiento total de la conductividad eléctrica. Los plásticos son un material esencial en la industria eléctrica y en la electrónica. Se eligió los plásticos termoplásticos semicristalinos y los plásticos termoplásticos amorfos. Aquí podemos ver que introdujimos los valores del módulo de Young, que me dio 2.08 elevado a la 9 pascales, el límite elástico que da 4.16 elevado a la 6 pascales. De igual manera, queremos que la máxima temperatura de servicio mínima de nuestro material sea 50 grados Celsius y que la mínima temperatura de servicio de nuestro material máximo sea de menos 10 grados Celsius. En nuestra conductividad eléctrica pusimos un valor de 1 elevado a la menos 6 siemens sobre metros, que es donde los plásticos dejan de conducir electricidad. Y para la durabilidad, tenemos que sea aceptable y excelente tanto para el agua salada, para los ácidos tanto débiles como fuertes, y que tenga una resistencia buena y excelente frente a la radiación ultravioleta. Estos fueron los resultados de los materiales obtenidos de nuestro filtrado. Son 37 materiales de los 4026 que hay en el universo de materiales de Granta. Aquí pasamos a nuestra etapa de ranking, donde hacemos índices para comparar los materiales según cada uno de ellos. El primer índice que yo creé fue la conductividad eléctrica sobre el precio, dándome y escogiendo los primeros 15 materiales que aparecieron.
El segundo índice que yo creé fue la del límite elástico sobre el precio, con un top 15 igualmente. Y mi tercer índice fue la dureza en Vickers sobre el precio, con un top 15. La matriz de selección que yo creé para mi material fue que yo introduje todos los materiales que me dieron en los 3 top 15 que yo creé, y aquí comparaba en cuáles índices estos aparecían. Como vemos, hay materiales que solo aparecen en un solo índice, pero a primera instancia encontramos estos dos materiales que aparecen en los 3 índices, lo que significa que son los mejores candidatos para nuestra selección del material. Aquí podemos seguir viendo los demás materiales que quedaron, que ningún otro más cumple con los 3 índices. Entonces, los materiales que nosotros escogimos con los 3 índices fueron el LSP de 50% Glass Fiber y LSP de 40% Glass Fiber. Ahora pasamos a la parte de documentación, que aquí es donde comparamos los materiales según las propiedades que tenemos en Granta, para así hacer una elección mejor de cuál material sería el más óptimo para lo que yo quiero lograr. Dentro de las propiedades mecánicas tenemos que el LSP de 50% tiene un módulo de ion más alto que el LSP de 40%, con un 2.2 E a la 10 a 2.2 a 2.24 E a la 10 pascales. El LSP de 40% tiene un límite elástico mayor y una dureza mayor. La densidad de el LSP 40% es menor que la densidad del LSP del 50%. El precio del LSP de 50% tiene un precio menor, que va desde 359 a 401 pesos por kilogramo, mientras que el LSP de 40% va de 413 a 462 pesos por kilogramo. Seguimos con las propiedades. En las eléctricas podemos observar que el LSP 50% es mejor aislante que el LSP de 40%. Dentro de las propiedades térmicas tenemos que tiene una máxima temperatura de servicio que va desde 171 a 215 grados Celsius, mientras que la del LSP 40% es menor, va desde 162 a 211 grados Celsius. La mínima temperatura de servicio para ambos es la misma, igual la durabilidad. Al pertenecer a la misma familia de LSP, prácticamente tienen los mismos usos. Ya se usan en equipos médicos, en capas de barra, conectores eléctricos, en jeringuillas, entre otros. Tenemos procesos. El proceso del LSP que yo elegí fue moldeo por inyección, porque yo investigué que se moldea por inyección de manera muy fácil, el LSP de 50%, y el modelo de inyección consta de que el polímero es fundido, se inyecta a alta presión en un molde de acero frío, el polímero se solidifica bajo presión y luego se moldea el molde. También me pareció que en el LSP 40% se utiliza también mucho la extrusión de polímeros, que esto consta de que los polímeros en forma de polvo, gránulos, pastillas, se procesan mediante un tornillo giratorio a través de una cámara de calentamiento y la masa es fundida resultante de fuerza a través de un orificio moldado. Los usos de la del proceso de extrusión de polímeros va desde varillas, canales, tuberías, tubos, marcos de ventana, recubierto de plásticos, entre otros. Y entre los usos del moldeo por inyección es realmente extremadamente variado. Está desde carcasas, que es lo que nosotros estamos estudiando en esta actividad, hasta contenedores, tapas, perillas, mangos de herramienta, accesorios de plomería, lentes, etc.
Aquí tenemos nuestro Eco Audi, nuestro producto, el LSP de 50%. Se ve que consume una menor cantidad de energía, lo que se traduce a ahorros en costos de producción. Y en la segunda gráfica vemos que tiene una menor huella de carbono, al contrario del LSP 40%, lo que significa que es más amigable con el medio ambiente. Nuestra selección del material. El material que elegimos fue el LSP de 50%, Glass Fiber, que luego de hacer nuestra comparación con el material LSP 40% y de verificar nuestras gráficas de EcoAudit, se ha determinado y evidenciado que el material que mejor se adapta a nuestras características para la elección óptima del material es el LSP de 50%. De manera general, los polímeros LSP son una familia de termoplásticos que tienen un conjunto único de propiedades. Se desempeñan bastante bien en ambientes hostiles, incluyendo alta resistencia al calor, alta resistencia eléctrica y alta resistencia química. El LSP de 50%, que fue el material que nosotros escogimos, presentó un mayor módulo de Young que el de 40%, con un valor que va desde 2.2 E a la 10 a 2.24 E a la 10 pascales. Presentó también un menor precio, con un valor que va desde 359 a 401 pesos por kilogramo. Tienen un menor consumo de energía de producción primaria, lo que, como ya mencioné, se traduce a un ahorro en los costos de producción, y mencionando que es más eco-friendly, más amigable con el medio ambiente. Los LSP de 50% Glass Fiber, debido a sus propiedades aislantes eléctricas, hacen excelentes cubiertas de dispositivos eléctricos, que es precisamente lo que nosotros estamos estudiando, y componentes semiconductores. El proceso de producción del LSP por excelencia es el moldeo de inyección, aunque por ser un material bueno, es posible utilizar otras técnicas de procesamiento para formar el material. Y esto es todo hasta aquí. Muchas gracias.